Hola, buen día a todos. Bueno, en esta semanita ando motivada con un movimiento histórico que cambió a la Argentina del siglo XX, que es el peronismo. Y voy a comenzar una serie de videos en base a la figura central de ese movimiento, el creador del mismo, Juan Domingo Perón. Y voy a tratar en estos videos un tema que ya algunos me van a decir, ¿qué tema? Perón y las mujeres. Bien. Este tema de la relación de Perón con las mujeres le encanta a los antiperonistas, a los gorilas. Y a los peronistas no le gusta mucho. En realidad ni se tienen que entusiasmar mucho los antiperonistas, ni tampoco se tienen que preocupar tanto los peronistas con respecto a Perón y su relación con las mujeres. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar a hablar directamente de la historia de vida de Juan Domingo Perón y su relación con las mujeres que tuvo. Bueno, Juan Domingo Perón, que nació en 1895 y murió en 1974, algunos dicen que nació en 1893, fue un hombre que se casó 3 veces. Pero no se casó 3 veces porque se divorció y se volvió a casar, no, sino porque las 2 primeras veces se enviudó. Juan Domingo Perón se casó en el año 1929 por primera vez con Aurelia Tizón, que era una joven maestra que él había conocido, según algunos, en el barrio de Belgrano, donde ella residía con su familia. Era hija de un fotógrafo que tenía su local y era un señor muy conocido y muy apreciado en el barrio, don Cipriano Tizón, y tenía varios hermanos y hermanas. Las hermanas mujeres eran también como ellas maestras. Según mito, una leyenda, digamos, Perón había salido a cabalgar por el barrio, ya era capitán del ejército, y ve a una joven maestra dándole clases de dibujo a los chicos en una plaza. Y se acerca a ella, bajándose del caballo, y le pide ver lo que ella está dibujando, y le hace algunas acotaciones. Bien, en realidad Perón la conoció en una reunión en una sociedad de fomento del barrio de Belgrano, donde había militares y civiles. Y Aurelia, que era una mujer joven, bonita, educada, también el hecho que fuera maestra la convertía en la candidata ideal para casarse con un militar. Porque si entramos a hurguetear la vida amorosa de Perón, nos encontramos nada más que con 3 matrimonios y nada más. Y 2 relaciones circunstanciales bastante polémicas, que después hablaremos de ellas, pero nada más. Era un hombre que le interesaba el poder, la lucha por el poder y el estudio de todo lo que tuviera que ver con los temas militares y la historia y la política. Pero más que la gestión le interesaba la lucha por el poder. La gestión se aburría. Bien, este primer matrimonio se celebró por civil y se celebró la ceremonia religiosa en la casa de la novia.
a fines de la década del 20, principios del 30, era muy común que un sacerdote celebrara misas en las casas o administrara sacramentos en las casas, como podía ser el bautismo y el matrimonio. Hay que decir de que las personas en peligro de muerte, enfermas, recibían la extrema unción, porque la mayoría estaba, los que estaban ya postrados por enfermedades terminales, estaban en sus casas. Eso ocurrió hasta los años 60. Bueno, en este caso, Perón y Aurelia se casan y hacen las dos ceremonias juntas, por la razón de que Perón estaba de duelo, porque un año antes había fallecido su padre, Mario Tomás Perón. Entonces tenía que ser una ceremonia lo más discreta y austera posible. Perón llevó el uniforme militar, uniforme de gala, y ella iba vestida de blanco. Esto era bastante usual. En la década del 40, una tía mía, en realidad una prima de mi mamá, se casó así, en el barrio de Floresta. El sacerdote, párroco de la zona donde ellos vivían, que les correspondía a la parroquia de la Candelaria, realizó la ceremonia en la casa. Fue después del Concilio Vaticano II que había que pedir permiso para hacer las ceremonias en las casas, las ceremonias de sacramento, sobre todo del matrimonio, porque se empezó a hacer énfasis en que la comunidad parroquial tenía que estar acompañando a los contrayentes y rezando por ellos. Bueno, pero esto era muy común, sobre todo porque en las familias donde poco antes del casamiento, en este caso había ocurrido con el padre de Perón, había que guardar luto, y el luto llevaba varios años, y después se pasaba al medio luto, etc. Entonces, un sacramento que conlleva una ceremonia que es, se hace mucho énfasis en la alegría de los contrayentes, de hacer sus votos ante Dios. Bueno, tenía que guardarse la discreción, la austeridad, el respeto por aquel que había fallecido, que incluía hasta, el hecho de no escuchar música, no escuchar la radio, televisión no había. Bueno, bien, Perón siempre recordó con mucho cariño y con mucho afecto a Aurelia Tizón, y ella lo acompañó a los diferentes destinos que le van a dar a él. Uno de ellos, el más importante, va a ser el de agregado militar en la Embajada Argentina en Chile. En 1937, Aurelia Tizón empieza a tener una serie de problemas de salud que finalmente determinan los análisis que era cáncer de útero, y fallece en el año 1938. Perón era más de 10 años mayor que ella, según algunos autores podía ser que le llevara 14 años. No hay muchos datos sobre esta señora, porque también la documentación familiar de ella se perdió, incluso los restos de ella se dijo que estaban en el cementerio de Olivos, pero después terminaron estando en la bóveda de la familia Perón en la Chacarita. Había sido enterrada y después el cuerpo reducido. La familia Tizón tenía bóveda en el cementerio de Olivos, pero también la pérdida de acervo documental con respecto a la familia Tizón se debió más que nada a que los descendientes de ella no prestaron cuidado a todo lo que sería referente a el matrimonio de Aurelia con Perón. Fotos, cartas, solamente se conservaron las cartas que Perón le mandó a su cuñada, María Tizón, una de las hermanas de Aurelia, que también me voy a referir a ella en otro video. Pero todo esto después se perdió tras el abandono de la casa familiar, la muerte de los padres, el fallecimiento de todos los hermanos y el resto de los descendientes, que parece que no
no prestaron atención a material bastante valioso, pero la relación de Perón con Aurelia Tizón fue la de un matrimonio que no llegó a tener hijos. Bien, entonces, cito a un autor que no es peronista, que es Félix Luna, en Perón y su tiempo. Con respecto a la vida de Perón, a la vida privada de Perón, que no tiene grandes, digamos, elementos como para llenar libros y libros, ni tampoco para hacerse ilusiones tipo, me voy a enterar estas cosas al estilo indiscreciones y otros tipos de programas de chismerío farandulero, ¿no? Tampoco tenemos de eso, ¿eh? La historia se maneja con los testimonios que hayan dejado los protagonistas. Es sobre hechos, no sobre especulaciones o sobre chismes. Y todo lo que se dice hay que probarlo. Por eso la tradición oral hay que probarla con lo escrito o lo gráfico. Bien, entonces tenemos Félix Luna en el capítulo 9 del primer tomo de Perón y su tiempo, cuenta que en 1929, a los 34 años de edad, el capitán Perón se casa con Aurelia Tizón de 17. En realidad ella tenía 27 años. Era de 1902, había nacido en 1902, como mis abuelas. Era hija de un fotógrafo del barrio de Belgrano. 9 años durará su matrimonio, pues Potota morirá de cáncer en 1938. No tuvieron hijos. Esto dice Félix Luna en Perón y su tiempo con respecto a la historia privada de Perón, su historia antes de llegar al poder. Otro biógrafo de Perón, en este caso alguien que es peronista, Enrique Pavón Pereira, dice diferentes palabras, pero con respecto a Aurelia Tizón no agrega mucho más. Dice que en septiembre de 1926, en una recepción para oficiales realizada por el regimiento de Palermo, conocí a Potota. Era una chica de barrio, hija de un fotógrafo. Era amable, tierna y muy callada. Cuando mis compañeros la conocieron, me dijeron que había encontrado la persona indicada para soportar mi temperamento. Vas a tener la oportunidad de hablar siempre vos, comentaban entre risas, porque las verdades más amargas se pueden decir sin tristeza. Esta biografía está narrada en primera persona. Hay reedición y se la puede conseguir en internet. También se la puede descargar gratis de la Z Library. Se llamaba Aurelia Tizón, fue mi primera mujer, sumisa y heroica con su compañero, y con tan poca experiencia en la vida que se adaptó con facilidad a mis caprichos. Es cierto que la diferencia de edad era significativa, pero en última instancia aquellos 16 años no se apartaban demasiado del uso común. En realidad eran, si Perón había nacido en 1895 y ella en 1902, 7 años, o 9 años si la fecha es 1893 del nacimiento de Perón. Es cierto, nos llevábamos decididamente bien y nos hubiéramos casado en octubre de 1928, de no haber sido por la enfermedad y el posterior fallecimiento de mi padre, cuya vida se apagó en noviembre. A los 64 años, apenas llegado con todo su desencanto de su estancia en el sur, a cargo de la cual quedó mi hermano. Bien, hasta ahí tenemos información sobre Aurelia Tizón, primera esposa de Perón.